Bienvenidos y bienvenidas un día mu a su canal favorito de dramas, salseo y por supuesto, noticias de nuestras celebridades turcas mu queridas. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, lleno de energía positiva y listos para un nuevo vídeo que du copyright me decirles, tú que arde. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales, los foros de fans y, obviamente, en nuestras propias mentes. Hablamos de la relación superíndice 3N, o mejor dicho, la supuesta relación superíndice 3N, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Y es que el título de este vídeo no es casualidad, Kerem Bürsin explota, Hande Erçel Rafael es su adicción N, asu como lo oyen. Pero antes de que se escandalicen y empiecen a dejar sus comentarios, les pido que se queden hasta el final porque vamos a analizar esto a fondo con pruebas, rumores y por supuesto, nuestra propia opinión superíndice 3N. Pero antes de empezar, un pequeño más menos usimo favor. Si eres nuevo por AQU y te encanta el mundo del espectáculo turco, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, asu no te perderú ninguno de nuestros vídeos llenos de drama, chismes y mucho amor por nuestras estrellas favoritas. Ya sabes, es gratis y me ayudas un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Asu que corre, suscríbete y prepárate para el chisme. Bien, ahora vamos al grano. La relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael siempre ha sido objeto de fascinación superíndice 3N. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Senu con diéresis al cap, la química entre ellos fue innegable. Tanto dentro como fuera de la pantalla, parecían una pareja de ensueño más menos o. Y obviamente todos nos volvimos locos cuando confirmaron que su amor había trascendido la ficción superíndice 3N. Fueron meses de portadas de revistas, fotos adorables en Instagram, viajes románticos y declaraciones de amor que nos hacían suspirar a todos. Era la pareja perfecta, la que todos queríamos ser, la que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. De repente los rumores de crisis empezaron a circular. Que si estaban distanciados, que si tenían problemas de agenda, que si había terceras personas involucradas. Y finalmente la confirmación superíndice 3N que nadie quiero escuchar, Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael han terminado su relación superíndice 3N. La noticia cayó superíndice 3 como un balde de agua fría sobre sus fans, que no entenduan que copyright había pasado, CU superíndice 3 no era posible que una pareja tan enamorada, tan perfecta se separara. Las teorías fueron muchas y variadas, desde presiones profesionales hasta incompatibilidad de caracteres. Pero entonces, de du superíndice 3 de sale este rumor de que Kerem Bürsin explota, y dice que Hande Erçel Rafael es su adicción superíndice 3N. Bueno, AQU es donde la cosa se pone interesante. En realidad, no hay una declaración superíndice 3N oficial de Kerem Bürsin en la que utilice esas palabras exactas. Pero como saben, los medios a veces exageran las cosas para generar interu copyright Lo que es cierto es que Kerem Bürsin ha hablado en varias ocasiones sobre Hande Erçel Rafael despu copyright de su ruptura, y siempre lo ha hecho con mucho cariño más menos y respeto. Ha reconocido que ella es una persona muy importante en su vida, que la admira profesionalmente y que guarda muy buenos recuerdos de su tiempo juntos. Por ejemplo, en una entrevista reciente cuando le preguntaron sobre Hande, Kerem dijo algo asu como, Hande es una mujer increíble, una actriz talentosa y una persona maravillosa. Siempre la voy a admirar y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Palabras bonitas, ¿verdad? Entonces, de du superíndice 3 deviene la idea de la adicción superíndice 3N. Bueno, aquí podemos entrar en el terreno de la interpretación superíndice 3N. Quizá algunos fans y medios han interpretado las declaraciones de Kerem como una más menos al de que aún siente algo muy fuerte por Hande, algo que va ayu de la simple amistad. Quizá ven en sus palabras un anhelo, un deseo de volver a estar juntos. Y es que, seamos sinceros, a muchos de nosotros nos encantaría que Kerem y Hande volvieran a ser pareja. La química que tenían era innegable y nos hacían creer en el amor de cuento de hadas. Pero al final, la decisión superíndice 3N de estar juntos o no es solo suya, y debemos respetarla. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las interpretaciones, vamos a analizar un poco la situación superíndice 3N desde una perspectiva objetiva. Es evidente que Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael fueron una pareja muy mediática,
y que su relación superíndice 3n generó superíndice 3 mucha expectación superíndice 3n. Esto, sin duda, pudo haber influido en su ruptura. La presión superíndice 3n de los fans, los medios de comunicación superíndice 3n, las agendas apretadas y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta pueden ser factores muy estresantes para una pareja. Y a veces la mejor decisión superíndice 3n es tomar caminos separados, aunque duela. Además, hay que tener en cuenta que Kerem y Ande son dos personas muy superíndice 3 venes, con carreras prometedoras por delante. Quizás en este momento de sus vidas, prefieren centrarse en sus proyectos profesionales y no atarse a una relación superíndice 3n que les impida crecer individualmente. Pero volviendo al tema de la adicción superíndice 3n, creo que es importante aclarar que no debemos romantizar ni idealizar este concepto. Una relación superíndice 3n sana se basa en el respeto, la confianza y la libertad. Si una persona siente que necesita a otra para ser feliz, es probable que es tu copyright sufriendo de dependencia emocional, y eso no es saludable. En el caso de Kerem y Ande creo que es probable que exista un cariño más menos o y una admiración superíndice 3n mutua, fruto de la experiencia que vivieron juntos. Trabajaron juntos, se enamoraron y compartieron momentos inolvidables. Es normal que guarden un buen recuerdo de esa etapa de sus vidas. Pero de a decir que Kerem es adicto a Ande, me parece una exageración superíndice 3n. Creo que ambos son personas maduras y capaces de seguir adelante con sus vidas, independientemente de si n juntos o no. Y hablando de seguir adelante, ¿en qué copyright andan ahora Kerem y Ande? Bueno, ambos n muy enfocados en sus carreras. Kerem ha estado trabajando en varios proyectos internacionales, demostrando su talento y consolidándose como una estrella global. Por su parte, Ande también copyright n ha estado muy activa, protagonizando nuevas series y películas, y afianzándose como una de las actrices populares de Turquía. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, aunque ninguno ha confirmado ninguna relación superíndice 3n. Asu que en resumen, la historia de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel es una historia de amor que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo. Una historia que tuvo un final, pero que sigue generando copyright y debate. Y aunque a muchos nos gustaría que volvieran a estar juntos, debemos respetar su decisión superíndice 3n y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Y llegamos al final de este vídeo, mis queridos chismosos. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Recuerden que todo lo que hemos dicho aquí son rumores, interpretaciones y nuestra propia opinión superíndice 3n. Al final, la verdad solo la saben ellos. En este vídeo hemos visto CU superíndice 3 la relación superíndice 3n de Kerem y Ande ha sido objeto de mucha atención superíndice 3n medio ultica, desde su romance en Senu con diéresis al cap hasta su ruptura. Analizamos los rumores sobre la supuesta adicción superíndice 3n de Kerem a Ande y concluimos que es probable que exista un cariño más menos o y admiración superíndice 3n mutua, pero no una dependencia emocional. También copyright n hablamos de los proyectos actuales de ambos actores, y de CU superíndice 3 n enfocados en sus carreras. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Kerem y Ande volveru a estar juntos, o creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3n por ver este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Asu que si les gustó superíndice 3, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Asu no se perderú ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos llenos de drama, chismes y mucho amor por nuestras estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo, besos y abrazos. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más chisme jugoso para exprimir. Porque a ver, ¿quién puede resistirse a un buen culebrón turco, incluso cuando se traslada a la vida real? El eco de la separación de Kerem y Ande sigue resonando, y las teorías conspirativas no hacen más que multiplicarse. Profundicemos en esos rumores que mencionamos. ¿Recuerdan la especulación sobre terceras personas? Ajá. Pues bien, los más chismosos han estado investigando a fondo.
Surgieron nombres de otras celebridades, tanto turcas como internacionales, que supuestamente habrían influido en la ruptura. Algunos apuntaban a una actriz con la que Kerem había compartido pantalla en un proyecto reciente. Otros a un famoso influencer que habría conquistado el corazón de Hande. Imaginen el drama. Por supuesto, nada confirmado, puro salseo de redes sociales. Pero, ¿qué sería del chisme sin un buen rumor jugoso? Y hablando de redes sociales, las benditas redes sociales fueron el escenario principal de su romance, con fotos idílicas, mensajes acaramelados y declaraciones de amor que derretían hasta el más frío de los corazones. Pero también fueron el campo de batalla de su separación. El unfollow masivo, la eliminación de fotos juntos, los mensajes crípticos, un verdadero drama en formato digital. Los fans, cual detectives privados, analizaban cada movimiento, cada like, cada comentario, buscando pistas sobre el estado de su relación, una locura total. Pero lo más interesante, creo yo, fue la reacción de los fans internacionales. Porque, seamos honestos, la popularidad de Şenol Kondire y Salkam trascendió las fronteras de Turquía y conquistó corazones en todo el mundo. Desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia, la serie se convirtió en un fenómeno global. Y con ella, Kerem y Hande se convirtieron en ídolos internacionales. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, generó una legión de fans incondicionales. Y cuando la relación terminó, el impacto fue devastador. Recuerdo haber leído comentarios de fans de Brasil, España, Italia, incluso de países árabes, que expresaban su tristeza y decepción. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más pragmáticos, aceptaban la realidad, pero les pedían a Kerem y Hande que siguieran siendo amigos, una verdadera montaña rusa de emociones. Ahora, volviendo al tema central, ¿Kerem es adicto a Hande? Como ya dije, no creo que la palabra adicción sea la adecuada. Pero sí creo que existe un vínculo muy fuerte entre ellos, una conexión que va más allá de lo profesional. Trabajaron juntos durante mucho tiempo, compartieron momentos muy intensos, se enamoraron, vivieron el éxito juntos. Todo eso deja una huella imborrable. Además, hay que tener en cuenta la presión mediática. Imaginen lo difícil que debe ser vivir una relación bajo el escrutinio público, con miles de personas opinando sobre cada detalle de tu vida. Eso puede desgastar cualquier relación, incluso la más sólida. Quizás, la ruptura fue una forma de liberarse de esa presión, de recuperar el control sobre sus vidas. ¿Y ahora, qué les depara el futuro a Kerem y Hande? Profesionalmente, ambos están en un gran momento. Kerem está explorando nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales que le permiten mostrar su talento en diferentes idiomas y formatos. Hande, por su parte, sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando series y películas que baten récords de audiencia. Pero, ¿y en el amor? Esa es la pregunta del millón. Como ya mencioné, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas. Kerem fue visto con una actriz española, lo que desató una ola de rumores sobre un posible romance. Hande, por su parte, fue relacionada con un empresario turco, aunque ella negó la relación. Personalmente creo que es importante que ambos tengan la oportunidad de rehacer sus vidas sentimentales. Se merecen ser felices, con o sin el otro. Y si el destino los vuelve a unir en el futuro, pues bienvenido sea. Pero no debemos aferrarnos a la idea de que su felicidad depende de estar juntos. Ahora bien, hablando en plata, ¿volverán? Ahí sí que me mojo. Si tuviera que apostar, diría que es poco probable, al menos en el corto plazo. Creo que ambos necesitan tiempo para sanar, para crecer individualmente, para explorar nuevas experiencias. Quizás en unos años, cuando hayan madurado y evolucionado, sus caminos se vuelvan a cruzar. Pero por ahora, creo que es mejor que sigan sus propios rumbos. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión: no idealicemos las relaciones de las celebridades. Son personas como nosotros, con sus virtudes y defectos, con sus alegrías y tristezas. Su vida no es un cuento de hadas, aunque a veces nos lo parezca. Y su felicidad no depende de estar con la persona que nosotros queremos que estén. Así que, mis queridos chismosos, sigamos disfrutando de sus series y películas, sigamos admirando su talento, pero respetemos su vida personal. Y sobre todo, no dejemos que su vida amorosa influya en la nuestra. Porque al final, lo más importante es nuestra propia felicidad.
Y ahora sí, me despido, nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más drama y más amor por nuestras estrellas turcas favoritas. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse al canal. Besos y abrazos, chao, chao, se les quiere.